Este tema con nosotros se encuentra el analista político Jorge Navarrete. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Daniel por la invitación. Casi te presento como demócrata cristiano, pero renunciaste hace poco tiempo precisamente a ese partido. Así es. ¿Convencido absolutamente de la renuncia y sin ganas de volver a militar o podrías reevaluarlo? No, yo tengo la impresión de que es una decisión definitiva. Las razones las puse en su momento en una entrevista y me siento bastante cómodo y con muchos amigos al interior de ese partido todavía. Ahora, esta noticia que conocimos hoy, finalmente se oficializa la renuncia de estos dos subsecretarios que no alcanzaron a asumir. ¿Qué te parece? A ver, creo que en general es un traspié, evidentemente para cualquier administración y particularmente para una que está integrada por un conjunto de personas que tienen una amplia experiencia de gobierno. Y no me refiero solamente a los antecedentes judiciales, sino que incluso a las consideraciones de carácter político. Esto fue precedido también por la renuncia de Claudia Peirano, en un conjunto de situaciones que creo que pudieron haberse evitado con un poquitito más de cuidado. ¿Se hizo mal la pega? No sé si se hizo mal, pero hay ciertas cosas que parecen tan obvias. Yo, por ejemplo, el caso de Hugo Lara lo conozco personalmente, me parece una persona honorable y no me cabe la menor duda que tiene una explicación bastante razonable para lo que aparece en sus antecedentes. Sin embargo, lo que no parece razonable es que quienes lo designaron no lo hayan advertido antes de llamarlo por teléfono y ofrecerle el cargo. ¿Deberían ser los propios designados quienes levanten el dedo y digan, saben que tengo algo que puede ser problemático, estos son los antecedentes, evalúenlos, o deben ser quienes toman la decisión de designar, quienes hagan un catastro completo? ¿Cómo debería funcionar ese chequeo de antecedentes que aquí al parecer no funcionó? Yo creo que es un trabajo conjunto. Uno esperaría la mayoría de las veces que las propias personas designadas alerten a las futuras autoridades respecto de eventuales problemas que se puedan generar. Y te insisto, no solamente a nivel judicial, sino también político. Recordemos cuando Ignacio Walker fue nombrado canciller, se generó mucha polémica respecto a una columna que él había escrito sobre el peronismo, y en el cargo que él iba a desempeñar probablemente eso era un hecho relevante. En este caso en particular, me parece a mí que Carolina Echeverría había advertido esta cuestión, incluso como bien recordaba el futuro ministro Interior, ella ya fue subsecretaria marina del gobierno Bachelet. Y en los otros casos, el de Claudia Peirano eran antecedentes públicos, conocidos sus posiciones respecto al tema de educación, y son casos más difíciles el del ex subsecretario Moreno y Lara respectivamente. Pero sobre Claudia Peirano da la impresión de que o no se sabía o no se evaluó en su magnitud el tema de los contratos de su agencia técnica educativa con los colegios de quien era entonces su marido, Walter Oliva. Sí, ahora yo tengo la impresión, para serte bien preciso, que más que un tema de conflicto de interés, lo que hubo ahí fue una disputa ideológica. Es decir, el gran reproche que se hizo desde el movimiento estudiantil y otros dirigentes al nombramiento de Claudia no tenía que ver con sus negocios necesariamente, ni con su actividad profesional, sino con sus posiciones públicas en materia de educación que aparecían contradictorias o contrapuestas con lo que Michelle Bachelet había públicamente declarado. ¿Sale debilitado el gobierno entrante por haber, de alguna manera, o así se ve ante la opinión pública, haber cedido frente a la presión de un grupo como los estudiantes? A ver, evidentemente sí. Hay muchas veces en que uno puede y debe ceder con argumentos razonables, de eso se trata el debate en el espacio público, pero yo hubiera preferido, particularmente como se da la dinámica de la discusión en materia de educación, la importancia que tienen los movimientos estudiantiles, la presión que se ejerce respecto a la calle, que esto hubiera sido de otra manera, para evitar dar la imagen pública, a lo menos, de ceder antes ni siquiera de empezar una discusión. ¿Puede ser un gobierno vulnerable ante los grupos de presión? Yo creo que en general no solamente este gobierno, toda la clase política en Chile es particularmente vulnerable a lo que se opina en el espacio público y particularmente en los grupos de presión. Creo que eso es parte natural y razonable de la política, sin embargo creo que es peligroso cuando esta actividad se transforma en un concurso de popularidad. La política debe que estar entre el populismo y el voluntarismo, es escuchar, es empatizar, pero también es priorizar, hablar con la verdad y gobernar. Y cuando esas presiones, porque hay dos tipos de presiones, unas son las que son privadas, que tal vez no conocemos, con una regulación del lobby que recién está empezando a comenzar en Chile, con además instancias económicas de los candidatos y de los partidos que tampoco son transparentes. Y otras son las presiones públicas que conocemos, marchas, manifestaciones, declaraciones públicas, etcétera. ¿No es mejor cuando este tipo de circunstancias o de gallitos se dan en el ámbito público con antecedentes que más o menos todos conocemos y no en el ámbito privado? Ciertamente es mejor. Respecto particularmente de cualquier grupo de presión e interés, que esto se haga de forma pública de cara a los ciudadanos y que podamos opinar todo. Sin embargo, se da la paradoja de que las presiones privadas de existir también son menos fuertes, porque siempre es más fácil decirle a una persona o un grupo
que decirlo públicamente, había cuenta más todavía el poder y la influencia que el movimiento estudiantil tuvo y va a tener la manera en que se decía la próxima política pública. Aparece el tema de los subsecretarios y salvo el caso de la subsecretaria Peirano, en los demás casos hay un manto de silencio, ellos mismos no pueden defenderse, no salen públicamente a defenderse o a explicar sus situaciones. Pasan 3 semanas y finalmente por un comunicado se da a conocer que no van a asumir sus cargos. ¿Hubiera sido deseable otro tipo de manejo? Sí, yo ahí tengo un desacuerdo respecto a la forma en que se ha llevado esta cuestión. Creo que es razonable la sobriedad y la reserva respecto de los nombramientos, de la forma en que estas se deciden, que no se ventilen necesariamente por la prensa, pero confundir eso con un estilo del cual se hace gala como si fuera un atributo, creo que empieza a ser complejo, particularmente porque se privatiza el espacio público, es decir, ámbitos de decisiones que deberían ser colectivas, lo menos las razones de esta, pasan a ventilarse de una manera distinta, y creo que particularmente un gobierno como el que viene, que ha hecho de su discurso una vocación profundamente democrática y participativa, debe ser coherente en su conducta pública desde esta perspectiva. ¿No lo está haciendo? Yo creo que no. A mí me da la impresión a rato de que incluso muchos de los colaboradores cercanos de Michelle Bachelet, que esto fuera como una cualidad que ella particularmente valora mucho, cosa que me parece relevante cuando se trata de confianza, de lealtad y de sobriedad, pero no necesariamente el poner un cerco, un manto, una muralla respecto no solo de la prensa, sino que incluso su misma coalición política. Muchos de los presidentes de partido y otros influyentes dirigentes de la nueva mayoría se enteraron por los diarios de la mayoría de las decisiones. ¿Y qué efectos puede tener eso para un gobierno que necesita finalmente a los partidos para gobernar y para legislar por los próximos 4 años? Yo creo que esto se va a ir ajustando. Enfrentamos un caso excepcional. Michelle Bachelet es probablemente la presidenta con más capital político, popularidad y legitimidad que llega al 11 de marzo en muchos años. No conozco un caso similar, y es natural y obvio que buena parte del poder se centre en ella y deje en segundo lugar a los partidos y otras fuerzas políticas que componen la coalición. En el marco de la discusión parlamentaria, cuando el gobierno vaya avanzando, cuando naturalmente el poder de Michelle Bachelet va decayendo y empieza a ser particularmente relevante el poder legislativo, creo que las cosas van a tender a ajustarse a un natural equilibrio. ¿Y les pueden pasar la cuenta desde los partidos por lo que ha pasado en este proceso de instalación? A ver, yo espero que no. La dinámica en general es bastante hipócrita porque todos son leales, entusiastas, partidarios y colaboradores cuando las cosas se inician, pero en la medida que aparecen las dificultades, más todavía cuando ya el gobierno ha transcurrido un tiempo razonable, los propios parlamentarios empiezan a mirar lo que va a ocurrir en 2, 1 año o 3, en su caso, y en ese momento obviamente las esferas de poder son otras. Y es natural que en el primer tiempo del gobierno de Michelle Bachelet vamos a observar más orden, más disciplina y más cohesión que en los últimos 2 años, ciertamente. La apuesta más importante que ha hecho Michelle Bachelet sin duda es designar a Rodrigo Peñailillo como ministro del Interior. ¿Es una apuesta acertada o es un error? A ver, se exageró algo, un titular hoy día de una entrevista que se publicó en el Diario Financiero a propósito de algo que yo dije. Yo tengo la mayor consideración por Rodrigo Peñailillo, creo que es un tremendo profesional y espero que lo haga muy bien. Sin embargo, me parece evidente que constituye un riesgo el poner en un ministerio como el Interior una persona tan cercana a la presidenta. ¿Por qué? Porque el presidente está sobre la mesa, que es el caso de Rodrigo Gispeter y Sebastián Piñera. Porque someter a consideraciones personales decisiones tan difíciles como la que en algún minuto significaría pedirle, por ejemplo, que deje el cargo, es una cuestión particularmente compleja cuando se trata de la clave de la pieza política. Rodrigo Peñailillo, por ser un estupendo jefe de asesores, el poder incluso en la sombra, con más poder que muchos ministros, pero poner a la persona en la cual ella más confía en el cargo de mayor dificultad, efectivamente es una decisión aventurada. El Ministerio del Interior es una máquina de moler carne, expuesto todo el día de decisiones muy difíciles y que tiene a su cargo un tema que es particularmente complejo, más todavía no solo en Chile, sino que en el mundo para los gobiernos de centroizquierda, como el orden público. Y me imagino que todas estas consideraciones estuvieron en la cabeza de la presidenta cuando tomó la decisión. Mirado desde otro punto de vista, uno podría decir que es una apuesta por la institucionalidad, o sea, por poner en el cargo más relevante a la persona que va a tener más poder y así sincerar las atribuciones y darle también un marco institucional a las atribuciones que hay dentro del Poder Ejecutivo. Efectivamente, yo creo que una manera de mirar el vaso medio lleno es que, a diferencia de lo que ocurrió en la gestión anterior de Michelle Bachelet y sobre todo en la de Ricardo Lagos, el segundo piso hoy día queda completamente diluido. Es decir, el segundo piso
hizo a Michelle Bachelet es su equipo político. Es la persona que nombró la Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría General de Gobierno, el Ministerio Interior y el Ministerio de Hacienda. Porque Bachelet ya probó la fórmula de poner a una figura muy importante en términos políticos, con gran espalda propia, pero que no tenía cercanía con ella, Andrés Saldívar, y duró 4 meses. Da la impresión de que ahora buscó la opción opuesta, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo espero o supongo que hay un equilibrio entre las dos decisiones. No se trata de poner a alguien con gran tonelaje político respecto al cual la presidenta no tenga la más mínima confianza, y tampoco poner probablemente a su persona más cercana. Creo que había nombres y personas que pudieran haber desempeñado ese cargo y que equilibraban mejor esta ecuación. A raíz de estas críticas, estábamos revisando Twitter, el diputado Jorge Tarut dice: Jorge Navarrete es un opinólogo que nunca le ha ganado a nadie. Sí, las expresiones del diputado Tarut no se condicen con la dignidad de su cargo, aunque las haya hecho en Twitter, pero además creo que son bastante poco honestas. El malestar del diputado Tarut tiene que ver con una columna que yo publiqué en el diario La Tercera hace 3 o 4 semanas, si no me equivoco, donde yo le hacía un reproche severo, no solo por las posturas que había tenido en relación a la actitud que tenía que tener Chile en torno al fallo de La Haya, sino porque desacreditaba las opiniones de una socióloga, Lucía Damer, muy relevante y con mucha trayectoria en Chile, solo por el hecho de tener nacionalidad peruana, cuestión que me parecía altamente discriminatoria e injusta. ¿Usted cree que Tarut le está respondiendo por eso? Es decir, me imagino que sí. Jorge Navarrete, gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ti, Daniel. Hasta luego. Seguimos con otras noticias políticas. El presidente Sebastián Piñera llegó hasta la región de O'Higgins como parte de la gira